Cordial saludo. ¿Qué lengua? Filosofía y geopolítica latinoamericana con enfoque holístico e indigenista. Trabajamos en el rescate de los principios y valores de las culturas indígenas de América y promovemos la formación de un bloque continental de países capaz de resistir los duros tiempos que se avecinan. En Latinoamérica estamos superando, en mal momento, los lastres sociales y políticos de la colonia europea, y este es un proceso que requiere preparación. En este capítulo comenzaremos a analizar los enredos del lenguaje. Los colombianos vivimos un gran desorden social producto del atraso cultural. Sería bueno unificar la interpretación del lenguaje, los significados que le damos a las palabras. Los límites del mundo. Desde el estudio de la filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein, se reconoce que los límites del lenguaje de una persona son los límites de su mundo. Esto quiere decir que todos no manejamos el mismo lenguaje y por consiguiente no vemos o no interpretamos el mundo de la misma manera. Por eso hay ricos y pobres, creyentes y ateos, idealistas y materialistas, chamanes, budistas, taoístas, judíos, cristianos y musulmanes. Aunque hablemos el mismo idioma, en el pensamiento de los hablantes se dan grandes diferencias ocasionadas por la cantidad de palabras que conozcan, los significados que tengan claros en sus mentes, el léxico que dominen y usen con acierto. Nuestra primera invitación, por lo tanto, es a seguir consultando el diccionario, a comprobar la semántica de las palabras, no a aceptar y usar cualquier significado que nos parezca correcto. Con respecto a esta condición, en Colombia tenemos un grave problema. Son muchas las personas que solo se interesan en conseguir dinero, quieren ser ricos y cuanto más, mejor. Pero no les dan importancia al estudio, al cultivo de la inteligencia, al conocimiento. Viven en el contexto del trabajo y las opiniones que se supone son valiosas en el marco de la democracia. Pero ocurre que las opiniones solas, sin el respaldo del conocimiento científico y filosófico, se convierten en especulación y no nos llevan a un triunfo estable. Dominar el lenguaje propio del trabajo, ganadería, agricultura, minería, transporte, los negocios, las finanzas, tampoco es suficiente. Aprender a conseguir dinero no basta. Por no respetar los otros campos de la educación, el éxito económico de las naciones desarrolladas ha destruido el orden climático del planeta y nos ha traído, como especie, al borde de la extinción. Actualmente, las decisiones generales que nos afectan a todos se toman desde los puntos de vista de la geopolítica, que es el estudio de las relaciones que se dan entre la geografía y la política. Es verdad que cada cabeza es un mundo. Sin embargo, hoy día, ya avanzando el siglo XXI, es peligroso que los colombianos y los latinoamericanos sigamos cada uno encerrado dentro de la fortaleza de su propio cráneo. Para enfrentar la guerra económica debemos unirnos, es urgente. Los monopolios, la cultura de la aldea global y la tecnología del primer mundo han definido al planeta como el territorio de las decisiones geopolíticas. Son más poderosos los países que se han agrupado en bloques. Europa y los Estados Unidos heredaron las experiencias dejadas por el Imperio Romano. Las debilidades de la Edad Media europea fueron superadas por el triunfo de Carlomagno, que produjo el Imperio Carolingio. Desde el siglo XVIII, el Reino Unido se beneficia del poderío que acumuló el Imperio Británico, que dominó parte de la tierra. Luego de los viajes de Colón, España fue un gran imperio y las colonias inglesas de Norteamérica se convirtieron en los Estados Unidos, potencia hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial. No podemos seguir teniendo como guías a los modelos del desarrollo económico. Los efectos del cambio climático, ya irreversible, ocasionarán el decrecimiento de las grandes economías con la anuencia o la resistencia de los gobiernos. Ya está en las noticias diarias. No es cuestión de si queremos. Los cambios del planeta nos obligarán a ajustar nuestras expectativas y ambiciones en la vida. Sin embargo, hace poco, en Colombia, Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía del nuevo gobierno,
trató de explicar esta verdad tan grande como el sol y las personas de la oposición la rechazaron en coro sin medirla, como si fuera cuestión de gusto, de preferencia ideológica o capricho partidista. ¿Por qué las personas de la derecha, uribistas, banqueros, ganaderos, reaccionan de esta manera? Por los intereses económicos y los significados lingüísticos que manejan, por el tamaño del léxico que acogen en sus mentes y es la base de sus ideas. Hasta hace poco su líder, Álvaro Uribe, aseguraba a sus partidarios que no es necesario estudiar, ordenar las ideas, aclarar la mente, que lo único que se necesita para vivir en este mundo es dinero, oro, plata y plomo, claro, así lo entienden ellos. Su problema no es pequeño y es que ya no son la mayoría electoral. Han perdido el poder que rige en la sociedad las riendas del Estado. Lo perdieron por no entender la importancia del lenguaje. Los límites del lenguaje de un individuo son los límites de su mundo. Cada sujeto puede pensar, decidir y actuar solamente en el marco del léxico que conoce y maneja. Si uno no profundiza en el conocimiento del lenguaje, no puede conocer a fondo la sociedad, la cultura, la historia. Si apenas identifica la superficie de la economía, el sistema del mercado, la propaganda, la política, por obligación seguirá agradeciendo a Dios el salario mínimo que le pagan y creyendo en las explicaciones míticas que atribuyen al diablo la maldad que acosa a la humanidad sobre la tierra. Ahora nos conviene aclarar qué significan de verdad expresiones como el enemigo interno, el éxito en la economía, los falsos positivos o los intereses superiores de la patria. La importancia del lenguaje. ¿En qué lengua? Nos proponemos llamar la atención sobre la importancia del lenguaje. Las palabras son inventos de los seres humanos. Por eso, Ferdinand de Saussure explicó su origen como arbitrario y convencional. Arbitrario quiere decir que los primeros grupos humanos hicieron el lenguaje a su manera, y convencional significa que la utilidad de una palabra depende de la aceptación y el uso de la comunidad. Luego de inventado el lenguaje, durante miles de años ha sido tema y ocupación de muchos estudiosos y científicos especializados. Se descubrieron sus estructuras, sus relaciones con el cerebro y la mente, se organizaron sus ciencias y leyes. Todos hacemos reflexiones sobre el uso de las palabras. Hace algunos años, en Colombia, personas con poca formación propusieron que no se debía decir vaso de agua o bolsa de leche, sino vaso con agua y bolsa con leche. Los argumentos eran coloquiales, pintorescos y también equivocados, productos del bajo nivel cultural de aquellos pensadores. Todavía hay personas que utilizan esas expresiones pues lo creen correcto. Sin embargo, la explicación académica relaciona la existencia de lo continente y la cantidad de lo contenido. Continente es el vaso, contenido es el agua que cabe en un vaso y toma la forma del vaso, a lo cual nos referimos. Bebemos la cantidad de agua que cabe en un vaso y toma su forma. De manera que lo correcto es decir cucharada de azúcar, pocillo de café, plato de sopa, copa de vino. Si buscamos en el diccionario el significado de la preposición de, nos dice que indica el contenido de alguna cosa o el significado de que trata. Últimamente, como parte de las discusiones lingüísticas y políticas en la aldea global, se reclama la utilización del invento que llaman lenguaje inclusivo, que no es democrático usar los mismos términos gramaticales para aludir a hombres y mujeres. No le veo la importancia. Por principio, rechazo todo intento de dividir al pueblo en grupos y grupúsculos cada vez más pequeños, porque si nos dejamos dividir, seremos vencidos. Más útil sería lograr que en los juzgados trataran con respeto las denuncias de las mujeres. No sirve de mucho diferenciar entre líder y lideresa si de todas maneras pueblos en general siguen pasando hambre, miseria, sufriendo privaciones, humillaciones y violencia, si el feminicidio y el infanticidio son realidades estadísticas y nada ni nadie los detiene.
Los desastres naturales del cambio climático no reconocen esas diferencias. Por otra parte, el lenguaje inclusivo es un atentado contra el principio de la economía del lenguaje y contra la función del participio de principio activo y la formación de sustantivos. Lo aclaro porque no uso expresiones como la anarquista y el anarquisto, el estudiante rebelde y la estudianta rebelda, ni el cantante y la cantanta, la comunista y el comunisto, ni los paramilitares y las paramilitaras, y quiero prevenir el malentendido. No acepto ni fomento ninguna clase de discriminación. Convoco a la unión de toda Latinoamérica en un solo país. Hago el llamado a un nuevo congreso anfictiónico, a la formación de un bloque de naciones unido, fuerte, invencible, no a la división y subdivisión del pueblo en grupos y grupúsculos cada vez más distantes, débiles y fáciles de vencer. Otro detalle a señalar en el lenguaje de los colombianos es este. No es correcto decir entre más estudio más aprendo o entre más camino más me canso, como hace la mayoría, incluidos los locutores de radio, presentadores de televisión, traductores, influencers. Hasta docentes conozco que cometen este error que indica descuidos en la cultura. Desde los aportes de Noam Chomsky se sabe que el uso de las palabras depende de estructuras profundas en el cerebro y la mente de los individuos, lo que él llamó el órgano del lenguaje, y de las categorías de la gramática que funcionan de manera universal. En todos los idiomas se usan artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones. La palabra entre es una preposición que se usa en expresiones como tengo la dirección entre mis papeles, llevo el dinero entre el bolsillo, a usted lo tengo entre ceja y ceja, entre gustos no hay disgustos. Desde las relaciones comprobadas que se dan entre la psicología y la gramática, lo correcto es decir, cuanto más estudio, más aprendo, o mientras más estudio, más aprendo, mientras más camino, más me canso, o cuanto más camino, más me canso. Cuanto es adverbio de cantidad, mientras, adverbio de tiempo, ambos compatibles con la estructura de estas expresiones. Aunque parezca un señalamiento caprichoso, la verdad es que para llegar a vivir unidos y en paz debemos aprender a pensar, hablar y escribir correctamente. En la telaraña de la realidad, estrecha y misteriosa, todos los detalles cuentan. ¿En qué lengua? Seguiremos analizando los enredos del lenguaje. Muchas gracias, hasta la próxima y felicidades.